Hola, ¿qué tal? Este video va a resumir lo que hemos visto en identidad nacional y en proyectos de nación. Y vamos a centrarnos en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo de confrontaciones de proyectos ideológicos y de confrontaciones políticas. Entonces vamos a ponerlo separado y claro, ¿ok? Tenemos una corriente de continuidad en cuestiones de identidad, en cuestiones de organización política, en cuestiones ideológicas y hasta podríamos decir que en cuestiones religiosas, aunque eso después le voy a dar un pequeño matiz. Los que querían la continuidad en el siglo XIX eran los que hemos llamado conservadores. Conservar y continuidad más o menos es algo que puedes ir tomando como guía. Los conservadores querían la continuidad del orden novohispano, de la sociedad que se fundió después de la colonia. Entonces, en ese orden novohispano, piensa en un triángulo donde en el vértice político, en el vértice económico y en el vértice social de estos triángulos superpuestos estaba una élite de peninsulares, españoles que habían nacido en la península ibérica, por eso se llaman peninsulares. Entonces, la idea de los conservadores, una vez que se da la independencia, es conservar esta estructura donde el vértice de la pirámide iba a ser sustituido por ellos, que eran los criollos, es decir, los descendientes de españoles no mestizos, que entonces seguían administrando la economía, las minas, por ejemplo, el gobierno, desde un concepto centralista o dentro de un concepto monárquico, pero siempre manteniendo la estructura novohispana. Por otro lado, estaban los liberales. Los liberales se nutrían de dos raíces fundamentales. La parte liberal, que pensaba en la experiencia de la Revolución Francesa, pero también en la naciente nación, valga la redundancia, que era Estados Unidos una vez que se liberaron las 13 colonias. Entonces, estos se inspiraban en la libertad del hombre, en la cultura, eran hombres de libros y pedían la igualdad, aunque de manera limitada, y por otra parte son los que lanzan una línea de continuidad, pero hacia lo que existía antes de la colonia. Entonces podríamos decir de manera general, y las generalizaciones a veces no son tan buenas, pero de manera general para este microvideo podríamos decir que los liberales observaban las raíces mesoamericanas y estaban en oposición a lo español. Entonces, la parte de la organización novohispana no la recuperaban en su modelo. Podríamos resumir, los liberales eran capitalistas, modernizadores, liberales en su ideología, entonces republicanos, y también se oponían al orden español, es decir, al orden inmediatamente español. No podríamos decir que en la primera mitad del siglo XIX ganó uno u otro, se estuvieron pasando la presidencia entre ellos. Es hasta 1867, hacia el finalizar el siglo XIX, cuando por fin se define por el triunfo militar de los liberales qué proyecto de nación vamos a hacer. ¿Qué proyecto? Un proyecto de nación liberal.